en 2017. Guillermo Osorno, escritor, periodista, nos acompaña hoy en Tiempo Real. Querido Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique, Paco? ¿Cómo están? Pues la misma pregunta te hago a ti en este esfuerzo pues por recuperar esto que han quedado impregnado en la memoria de todos, sobre todo pues los habitantes de la Ciudad de México, que a través de la construcción de esta cultura de la prevención, que ha ido mejorando y que ha salvado vidas sin duda, pues vamos recorriendo, ¿no? Ese videotape de las imágenes, de las texturas, de los momentos que se han vivido a lo largo de estos años con los sismos. Claro que sí, Enrique. Pues yo vivía en la colonia Condesa, fíjate. Estaba desayunando y estaba a punto de salir mi primer año de la universidad. Yo estudiaba en el Colegio de México en el sur de la ciudad y entonces pues salí finalmente hacia la escuela. Obviamente cuando llegué hasta el rumbo de Picacho a Jusco había una gran confusión ya en la escuela, pero no nos habíamos percatado de lo que había pasado hasta que regresé al centro de la ciudad y alrededor de la casa de mis papás, pero en Condesa y Roma, pues obviamente se percibía ya la magnitud de un desastre mayúsculo. Eh, Y ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Y después al día siguiente la réplica, que fue un momento de pánico absoluto. Sí, sí, la réplica del viernes, ¿no? Si no mal recuerdo, que además fue mucho más tarde y la gente pues ya estaba Muy muy sensibilizada, ¿no? sí, exactamente, muy Traumatizada. sensibilizada a lo que había ocurrido. ¿Cómo ha cambiado la Ciudad de México en este tiempo? ¿Cómo entender el papel? Por ejemplo, yo recordaba, ¿no? En el 68 los Juegos Olímpicos, ahora viene un mundial y la ciudad se transforma, trata de modernizarse, se construyen estas grandes obras y quedan ahí para la identidad de la capital, pero no solamente son estos eventos magnos estas oportunidades de poner nuestra mejor cara, también es justo lo opuesto, ¿no? En la otra parte de esa moneda, en la otra cara, pues cuando la ciudad se destruye y surge algo nuevo. Claro. Bueno, Enrique, yo creo que lo primero que hay que recordar es honrar, digamos, a las víctimas, a las pérdidas de las vidas humanas. He visto un montón de personas que han subido en sus redes sociales el recuerdo de el tío, el padre, el hermano que perdieron. Y por otro lado, una huella indeleble que dejó el temblor también fue la pérdida de vivienda. Es decir, no, hay que recordar que alrededor de 250,000 personas se quedaron sin hogar y todavía hay huellas de ese colapso en distintas la ciudad de edificios que no se han recuperado, zonas que se convirtieron más bien en parques en donde había edificios y así. Pero evidentemente hubo una respuesta y hay varias formas de verlo. Una forma es la política, y es que el temblor del 85 marcó sin duda un punto de inflexión en el poder del PRI en todo el país. La inacción del presidente Miguel de la Madrid durante las primeras 24 horas después del temblor fue el parteaguas para que la gente sintiera que podía tomar, digamos, su destino en las manos y la necesidad de ir a rescatar estas personas que habían quedado enterradas, y sacarlos vivos o muertos. Fue una fuerza tal que creó una especie de solidaridad y el inicio de lo que Carlos Monsiváis llama el surgimiento de la sociedad civil en México. Eso es sin duda un gran momento. Y también, digamos, en la parte política, la creación de muchos grupos, organismos, movimientos que luego influyeron en el cambio en el país. Es decir, el PRD durante muchos años se alimentó de estas organizaciones que se crearon entonces y después muchas de estas organizaciones se trasvasaron a Morena y hay políticos que estuvieron, o sea, cuyas carreras han subido y bajado, pero que se formaron, digamos, a la luz de estos asuntos. Por otro lado, también quedó una huella acerca de los sistemas de construcción en México, una conciencia sísmica, reformas, digamos, en las regulaciones, que en el temblor del 17, pues también salieron a relucir
y crearon esta percepción de corrupción en las construcciones en México. Es decir, aquellas construcciones que no se ajustaron a las reglas que surgieron a partir del 85, fueron las que justamente varios años después se cayeron. Sí. Entonces, bueno, sí hay y luego pues también esta sensación de que la ciudad es resiliente, ¿no? O sea, hay que recordar que esa misma zona, Roma Condesa Centro, que fue la más afectada, pues ahora es una de las zonas más vibrantes de la ciudad. Lo hemos en efecto. Sí, lo hemos platicado pues aquí. Sí. Bueno, déjame, estamos platicando con Guillermo Osorno, escritor, periodista, sobre el 19 de septiembre, sobre su impacto en la identidad de la ciudad, de la capital de nuestro país. Hacemos una breve pausa y regresamos con más de esta conversación en tiempo. Regresamos, estamos en tiempo real en conversación con Guillermo Osorno sobre esta fecha del 19 de septiembre. Y decías, Guillermo, antes de la pausa, que esta parte de la ciudad, la Roma, la Condesa, la Juárez, partes centro, ¿no? El centro, que sufrieron pues buena parte de los daños del 85 y también del 17. Así. Son ahora zonas pues muy vibrantes, muy codiciadas. En este espacio hemos platicado contigo sobre su gentrificación, todos los problemas que enfrenta ahora esa parte de la ciudad, y es parte de esa historia de transformación. Pues sí, Enrique, lo que pasó fue que inmediatamente después del temblor, el centro se vació de gente. O sea, si ya venía un proceso de que la ciudad se estaba yendo hacia las periferias, los años posteriores hubo un abandono bastante grande, y eso lo que provocó fue que se abarataran los precios de las rentas y de las viviendas en esta parte de la ciudad, que de todos modos tiene muy buenas condiciones, y que los jóvenes de esa generación pudieran tomar esos departamentos y esos locales comerciales y comenzar una renovación que ya es muy evidente en los 90 y que ha pasado ya por 2 generaciones y que sigue mostrando, digamos, lo resiliente que es esta ciudad y esa parte de la ciudad, ¿no? O sea, tuvo ese efecto también en que nos enseña cómo se mueve la ciudad y cómo se mueven las generaciones, y también cómo pues nuestra capacidad para poder reponernos y seguir adelante. Guillermo, te saluda Paco Almaraz, y hablando de enseñanzas, ¿cuál sería la enseñanza central que debería transmitir el 19 de septiembre en sus 2 versiones a las nuevas generaciones que no vivieron estas tragedias directamente? Bueno, hay un problema, digamos, de política pública, que es el tema de la corrupción en la construcción. Es decir, las personas, sobre todo que en el 17 perdieron sus viviendas y perdieron sus vidas, ya en ese momento es inaceptable, porque ya teníamos el aprendizaje del 85 y por qué se construyeron esas viviendas en esas condiciones, con más pisos o con con esos materiales tan malos. Ese es, digamos, la organización civil para oponerse a la corrupción inmobiliaria y que estas cosas no vuelvan a pasar es fundamental, y ese es un punto, digamos, en donde no podemos quitar el dedo del renglón. Y el otro gran aprendizaje que se vio, obviamente, en el 85, pero que se repitió en el 17 y seguramente se repetirá, es la capacidad de los propios ciudadanos de tomar las cosas por sus propias manos, ¿no? La solidaridad que se mostró varias generaciones después, en el 17, se parecía a la del 85, y creo que eso está impreso también en nuestro ser chilango. Hay algo que ya nos traspasamos de generación en generación y que espero que no se pierda. Guillermo Osorno, como siempre, un gusto enorme platicar contigo, pues recorrer parte de la historia de esta Ciudad de México a través de sus momentos estelares. Yo mencionaba ahí la Olimpiada del 68, los mundiales, vamos a tener otro el próximo año, pero también sus crisis, ¿no? Y claro, estos sismos que han tenido pues, un efecto profundo, transformador en la fisionomía, en la identidad de la Ciudad de México y de sus habitantes. Así es, Enrique. Paco, como decía el escritor Juan Villoro, todos los chilangos tenemos un sismógrafo en la cabeza, y así andamos por la vida. Vivimos. Así es. Un abrazo, gracias, Memo. Gracias. Hasta luego. Bueno, y sí, ¿no? O sea,
se vuelve parte de lo que hacemos. Y ahora que yo tengo 2 niños que nacieron en Estados Unidos y nos mudamos a México hace poco. Ajá. Y regresamos y ya están en esta cultura de papá, hoy hay simulacro, por si tiembla. No les ha tocado nunca, pero empiezan Esperemos que sean amuleto. Ojalá que sí, ojalá que sí, pero bueno, se empieza a desarrollar esa sensibilidad. Qué bueno, desde muy pequeños. Todo eso tiene que estar acompañado con una labor integral, como decía Guillermo Osorno. Parte del aprendizaje pues son códigos de construcción cada vez más severos, rigurosos, severos, que se respeten esos códigos, porque una cosa es que existen y otra cosa es que realmente se construya bajo esos códigos. Una ciudadanía más resiliente, más preparada para enfrentar este tipo de emergencias.